Buenas noches, profesor William Rodríguez. Es un placer nuevamente saludarlo por este medio. Mi nombre es José Muñoz y en esta oportunidad expondré el contenido de la unidad 4 correspondiente al programa de regulación del trabajo y relaciones sindicales, específicamente los temas 7 y 8 que tratan del salario y la jornada de trabajo. A manera de introducción, se puede decir que el salario puede ser considerado como la suma de dinero y otros pagos en especie que recibe de manera periódica un trabajador de su empleador o patrono, así como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadoras y trabajadores, por un tiempo de trabajo determinado, por la realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. Ahora bien, el salario puede estipularse de 5 formas o unidades. La primera de ellas es por unidad de tiempo, la segunda por unidad de obra, por pieza o a destajo, por tarea y por comisión. Aquí lo importante es recordar que la forma de cálculo del salario no afecta la naturaleza de la relación de trabajo, bien sea a tiempo indeterminado o tiempo determinado. En este sentido, el Estado debe garantizar a los trabajadores y las trabajadoras, tanto en el sector público como en el sector privado, un salario mínimo que se ajuste cada año. Es importante acotar que el salario mínimo será igual para todos los trabajadores y las trabajadoras en el territorio nacional y deberá pagarse en moneda de curso legal. En consecuencia, no podrá establecerse discriminación alguna, así como lo establece el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea en el monto o en el disfrute del mismo, incluyendo aquellas fundadas en razones geográficas. Tal es el caso de trabajadores del campo, quizás de la ciudad, y es por ello que no puede haber una discriminación en un salario menor. Ramas de actividad económica, bien sea la industrial u otra, o categoría de trabajadores y trabajadoras, que en muchos casos se ve que un carpintero de primera, carpintero de segunda, uno cobra más que otro, o quizás una discriminación entre uno de los salarios. Ahora bien, no podrá pactarse un salario inferior establecido como salario mínimo por el Ejecutivo Nacional. Ok, en cuanto a los beneficios sociales de carácter no remunerativo, encontramos básicamente los servicios de los centros de educación inicial. Muchas empresas, tanto públicas como privadas, cumplen con la cabalidad este beneficio como tal. Por otra parte, está el cumplimiento del beneficio de alimentación por los trabajadores y las trabajadoras, bien sea a través de cupones, los comedores que ahorita también se implementan mucho, incluso los patronos han tomado la iniciativa de pagar fraccionado el dinero del bono de alimentación y las tarjetas de alimentación, bien sea Sodexo, Alimentación, Valeven, entre otras. Por otra parte están los reintegros de los pagos de los gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos, las provisiones de ropa de trabajo, las provisiones de útiles escolares y de juguetes para los niños, esto es muy importante, el otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación, formación, incluso de especialización en el caso de profesionales, y el pago de gastos funerarios. Vale la pena destacar que estos beneficios sociales no serán considerados como salario. Es muy importante porque muchas personas tienden a pensar que estos beneficios son tomados como salario base como tal. Por otra parte, conseguimos lo que denominamos utilidades, que no son más que el 15% o por lo menos el 15% de los beneficios líquidos que las entidades de trabajo obtienen al fin del ejercicio anual, y que estos deberán distribuirlo entre todos sus trabajadores y trabajadoras. La ley indica que esta obligación tendrá respecto de cada trabajador o trabajadora como límite mínimo el equivalente al salario de 30 días y como límite máximo el equivalente al salario de 4 meses, que son aproximadamente 120 días. Cuando el trabajador o trabajadora no hubiere elaborado todo el año, la bonificación se reducirá a la parte proporcional correspondiente a los meses completos del servicio prestado. Esto pasa mucho, que muchos de nuestros clientes llegan a nosotros con esta duda en específico. Ahora bien, en cuanto a las prestaciones por antigüedad, hay que siempre tener claro que el patrono depositará a cada trabajador por concepto de prestaciones sociales el equivalente a 15 días cada trimestre, calculando con el último salario de vengado. Muy importante, siempre y cuando sea el último salario de vengado. Después del primer año de servicio, el patrono depositará a cada trabajador 2 días de cada salario por cada año.
Estos son acumulativos con un máximo de 30 días, así como lo establece la LOA. Muy bien, cuando por cualquier causa la relación de trabajo termine, las prestaciones sociales serán calculadas con base a 30 días por cada año o fracción superior a los 6 meses calculando con el último salario. El pago de las prestaciones sociales debe hacerse dentro de los 5 días siguientes a la terminación de la relación laboral y de no cumplirse el pago dentro de los 5 días siguientes, esto generará intereses de mora y estas tasas van a ser establecidas por el Banco Central de Venezuela. Muy bien, habiendo desarrollado de manera detallada lo que es el salario y lo que a ello corresponde, se hace imprescindible continuar con el tema de la jornada de trabajo, que es el tema 8 de la unidad 4 del programa de nuestra materia que estamos viendo, la cual puede considerarse como el tiempo durante el cual el trabajador o los trabajadores están a disposición para cumplir con las responsabilidades y tareas a su cargo en el proceso social de trabajo. Es de destacar que el patrono o patrona deberá fijar anuncios relativos a la concesión de días y horas de descanso en un lugar visible, bien sea en el establecimiento, empresa o sitio comercial. La jornada de trabajo no excederá de 5 días a la semana y el trabajador o trabajadora tendrá derecho a 2 días de descanso continuos y remunerados durante cada semana de labor. La jornada diurna, comprendida entre las 5 de la mañana y 7 de la noche, no podrá exceder de 8 horas diarias ni de 40 horas semanales. Y la jornada nocturna, comprendida entre las 7 de la noche y 5 de la mañana, no podrá exceder de 35 horas diarias y de 7 horas diarias y 35 horas semanales. Toda prolongación de la jornada nocturna es horario diurno y se considera como hora nocturna, o sea, debe pagarse como hora nocturna. Ahora bien, cuando la jornada comprenda periodos de trabajo diurno y nocturno, se considera jornada mixta y no podrá exceder de las 7 horas y media ni de 37 horas y media aproximadamente semanal. Cuando la jornada mixta tenga un periodo nocturno mayor de 4 horas, se considera jornada nocturna en su totalidad. Por otra parte, durante el periodo de descanso y alimentación, los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a suspender sus labores y salir del lugar donde prestan servicio, y el tiempo de descanso y alimentación será de al menos 1 hora. Ahora bien, profesor, de acuerdo a la pregunta formulada por usted de que si es suficiente el salario mínimo establecido en Venezuela, yo considero que en la actualidad la economía venezolana es sumamente compleja. De hecho, es la más golpeada en Sudamérica. No solamente lo digo yo, lo dicen muchos estudiosos, economistas de otros países incluso, razón por la cual el salario mínimo en Venezuela no cumple con los propósitos, dado que con el valor fijado cada año es absolutamente improbable que una persona cubra todas las necesidades básicas de su familia. En un país que tiene la mayor inflación acumulada de la región, eso es imposible. Es por ello que creo que la mejor forma de establecer el salario mínimo en el país es controlar la inflación. El salario mínimo es susceptible del valor de la moneda y a la inflación debido a que durante la devaluación monetaria el trabajador pierde poder adquisitivo. Lo mismo ocurre con los periodos de inflación, o mejor dicho, los periodos inflacionarios. Para establecer el mismo poder adquisitivo se dan los aumentos del salario mínimo. Para que sea establecido de la mejor manera, debe analizarse con cautela la inflación en lo que presenta el país y calcular el aproximado de cuánto debe tener una persona para cubrir todas las necesidades. Actualmente en el país existe una inflación exagerada y aunque aumente siempre el sueldo mínimo, no alcanzará de igual manera. Tendrá que enfocarse primeramente en controlar la inflación para así establecer un salario mínimo favorable. En cuanto a la tercera interrogante, de que si la jornada laboral establecida del país beneficia o no a los diferentes sectores productivos del país, yo considero que en sí beneficia al trabajador, puesto que de acuerdo con diversos estudios, el cerebro puede enfocarse enfocarse de 90 a 120 minutos, es decir, como 2 horas aproximadamente, y después se necesita un descanso. Por ello hay algunas alternativas para sobrellevar las 8 horas de trabajo y ser productivo, no caer en el estrés ni en la frustración.
Ahora bien, en cuanto a los beneficios de los sectores productivos, obviamente podrían haber situaciones excepcionales para sectores específicos, para los que trabajan en el mar, o en el campo, o en las minas, para los pescadores, a la necesidad de cosechas, de cultivos específicos, entre otros. Sin hablar del turismo rural, necesariamente podrá establecerse un horario específico para estos trabajadores por la temporada de cultivos que hayan en el año. Por último, para cerrar, en cuanto al aporte de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, acerca del salario mínimo y la jornada de trabajo, en primer lugar, pues en cuanto al salario mínimo, mi propuesta sería reformar la Ley Orgánica del Trabajo para establecerse un sistema tripartito de fijación del salario mínimo en que intervengan de forma paritaria representantes del Ejecutivo Nacional, los trabajadores y los empresarios, y que con el único fin de incrementar y proteger el empleo se fijen salarios mínimos tomados en consideración diversos factores, pero principalmente las zonas geográficas del país, el tipo de industria, actividad y la categoría de trabajadores. En este último factor, haciendo especial referencia a las condiciones sociales de cada individuo. En segundo lugar, sobre la jornada laboral, una jornada laboral de 8 horas o más restringe el tiempo de una persona. Puede dedicar actividades necesarias para la salud física, mental y emocional, con diferentes padecimientos que afectan la calidad con que se desempeña. Como propuesta sería ideal aplicar, no sé, a los muchos países una jornada de 6 horas ininterrumpida y que estas sean de manera de que lo releven otra persona al final de la jornada. Con el deseo de que le agrade mi exposición, me despido no sin antes decirle muchas gracias.